Profesor Simón, dice el gobierno que no sube los impuestos, pero a mí, que tengo una pequeña empresa, unos 20 trabajadores, y que estoy en esa parte de la economía española que más empleo genera y que más sufre este tipo de crisis, a mí me están subiendo los impuestos. Claro, Alfonso, es que el gobierno miente. Esto en cualquier democracia le costaría el puesto al presidente actual. Pero bueno, como en esta estamos acostumbrados a que nuestros gobernantes mientan y además lo hagan cada día sin ningún tipo de vergüenza, el hecho y los datos son los siguientes, porque no queremos engañar absolutamente a nadie. En la actualidad, las empresas por contingencias comunes están pagando un 23,6% de la base de cotización, mientras que los trabajadores un 4,7%. Con lo pactado en esta reforma vamos a pasar, o se va a pasar, van a subir al 24,1% para las empresas y al 4,8% para los trabajadores. Eso es una subida de impuestos que va y recae directamente sobre las empresas. Y no hay más, y sobre la nómina de los trabajadores. Y luego está el tema de los trabajadores autónomos. Claro, hay que ver que los trabajadores autónomos, que en España son muchos millones de personas, la base mínima de cotización va a pasar de 944 euros a 960. Y la máxima va a pasar de 4.000 a 4.140. Esto al final lo que se refiere es que son subidas de impuestos. Y subidas de impuestos contra el trabajo, contra el empresario, contra el trabajador. Y no se pueden esconder. Alfonso, piensa una cosa. Ahora mismo, y hemos visto hoy los datos, el 53% del empleo que se ha creado en pandemia corresponde a las administraciones públicas. Esto, claro, luego dirán que es un éxito, ¿verdad? Oiga, que es un éxito si esta gente no está en el sector privado produciendo. A sanidad y a educación están copando el 63% de los nuevos trabajos. Bueno, entonces... Pero es una táctica, Fran, es una táctica también política, no exclusiva de España ni un invento de Pedro Sánchez, lo hemos visto mucho en países latinoamericanos, que es crear una gran masa de dependientes, por decirlo de alguna manera, de gente que depende de la nómina oficial, que depende de la burocracia y sobre eso construir un voto fiel. Yo creo que el objetivo es ese al final, ¿eh? Claro, Alfonso, pero es que el sistema hay que mantenerlo. O sea, quiero decir, si todo el mundo lo contratas en la administración pública, ¿quién va a mantener la administración pública? La administración pública genera un puesto de trabajo, pero no genera ingreso como para mantener eso. Necesitas la parte privada para que cotice, cree empleo, cree riqueza, ¿verdad? Entonces, por detrás subyace otra cosa que es tremenda, que ya lo venimos anunciando en Periodista Digital desde hace meses, que es la inflación. Ahora ya nadie discute, como nos discutía al principio, cómo va a ser una inflación tan alta. No, es que la inflación, ese impuesto va ya para los dos lados, para un lado y para otro. ¿Qué pasa con el gobierno de Sánchez? Que encima lo que está diciendo es quiero subir impuestos. Oiga, ya le han dicho en Europa, ni se le ocurra. En Europa lo que está haciendo todo el mundo es diciendo que con los fondos europeos lo que van a hacer es bajar impuestos. Italia, Francia, Portugal, o sea, es decir, todos los países de nuestro entorno. Bueno, el señor Sánchez no. El señor Sánchez sabe que tiene un problema y que cada día que pasa está más cerca del hundimiento total del PSOE, porque en cuanto la crisis le sobrevenga, que le va a sobrevenir de una manera además muy rápida y muy dura, no va a saber cuándo montar unas elecciones para ver cuántos votos de menos pierde, porque va a perder muchísimos votos. Bueno, tú dices que en breve, ¿eso significa que va a haber crisis en el gobierno en meses, en años, porque se sigue trabajando, por lo menos la Moncloa, sobre la hipótesis de elecciones generales a finales de 2023? Pase lo que pase en Castilla y León y ocurra lo que ocurra en Andalucía. Bueno, a mí lo que me dicen desde fuentes cercanas al Partido Socialista es que ellos lo que están intentando es ver un gap donde pierdan los menos votos posibles para montar unas elecciones. Y yo voy a volver a dar otra vez más datos que son objetivos, es que están ahí. O sea, hoy hemos visto cómo el petróleo está en máximos en 7 años. Hemos visto la que hoy lo han anunciado todas las televisiones, la subida de la botella de butano, ¿no? De la bombona de butano y el gas, cuando ya lo habíamos dicho nosotros hace varios días, que se publicó el día 25 en el BOE. Las matriculaciones de vehículos nuevos han caído un 18%. O
O sea, estos datos, yo comprendo que la gente no los vea o no los valore, pero la suma de todo esto, más la inflación, más la subida de impuestos, más los fondos, que los fondos europeos famosos que iban a llegar, no ha llegado más que un 10%, al final se han ejecutado un 10%, todo esto va a pasarnos factura. Y va a pasarnos factura no dentro de 5 años, os va a pasar factura en unos cuantos meses, seguro. O sea, no, que nadie se alarme cuando vean que esto, que hay una crisis galopante y que la gente no sabe qué hacer. Pero Europa va a cambiar de actitud porque hasta este momento, por lo menos hasta el presente, es cierto que sí ha permitido a Pedro Sánchez endeudarse lo que quiera, bueno, endeudar el país sin límite y sin tino, le ha permitido prácticamente hacer de todo. Ha habido una pequeña presión con la reforma laboral y ni siquiera eso. Yo no veo, o por lo menos yo como ciudadano, como pequeño empresario, yo no percibo un cambio radical en Europa hacia Pedro Sánchez. Bueno, vamos a ver, es cierto todo lo que dices. Europa, nosotros vivimos de Europa. Europa nos paga un 40% del presupuesto, ¿no? Eso es lo que más o menos... pero claro, cuando el gas está en máximos, el petróleo está en máximos, tenemos una inflación galopante. Todo esto no es para España, ¿eh? Estamos hablando además de todos los países europeos. O sea, el precio del Brent disparado. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿qué va a hacer Europa? Europa ya ha dicho que va a cortar el grifo, que va a dejar de inyectar dinero a los países de una manera alícuota. Eso va a empezar en marzo y que, es más, como sigue esta inflación, vamos a seguir el mismo camino que están en Estados Unidos. En lo que ellos pensaban cerrar un poquito el grifo, va a ser cerrar muchísimo el grifo y va a haber subidas de tipos de interés. ¿Por qué? Porque es la única manera de intentar parar este impuesto tan injusto, o este impuesto que sobre todo ataca a los peores salarios, que es la inflación. Entonces, no saben cómo hacerlo. Ya Europa tiene un límite. Ya le está diciendo el gobierno alemán, muy socialista y todo lo que quieras, que se acabó la fiesta de la deuda. Yo le recuerdo a todo el mundo el presidente de las finanzas, de la economía, el que lleva la economía alemana, es un ultraliberal que ya ha dicho que Pedro Sánchez le ha dicho que esto tiene que la orgía de la deuda tiene que parar porque es un camino solo hacia un sitio, que es un precipicio. Están ahí, las señales están ahí, la gente lo está viendo, la gente ve lo que cuesta la gasolina, la gente ve lo que cuesta el gas, la gente ve lo que cuesta la electricidad. ¿Hasta cuándo van a aguantar los bolsillos de los españoles, Alfonso? Y tu análisis, o sea, tu conclusión es que con este telón de fondo, al gobierno, o sea, a Pedro Sánchez, no le va a quedar más remedio, lo has dicho ya varias veces en otros programas, que adelantar elecciones. Que eso de 2023 o principios de 2024 es una quimera y que en cuanto encuentre un hueco en el que parezca que las cosas mejoran un poquito, se va a tirar a las elecciones. Eso sigue siendo tu pronóstico. Lo tengo cada día más claro, porque independientemente de las valoraciones que hagan de las elecciones que va a haber ahora en Castilla y León, ellos tienen mucho miedo, desde Moncloa tienen mucho miedo a que todo esto se le venga cual tsunami encima y, claro, lleven al PSOE a cero. Porque rescatar un partido donde el país tiene la crisis más galopante de los últimos años es dificilísimo. Entonces, ese gap es el que están esperando o el que están intentando analizar cuál sería el momento idóneo. Pero, desde luego, no van a acabar la legislatura, seguro. Es imposible, es que es imposible, porque se les va a salir la gente a la calle. Pero, Fran, la tesis inicial era que podían hacer eso en el momento en que tuviesen gran cantidad de fondos europeos para poder repartir como confeti y aprovechando ese momento en que reparto fondos a los sectores que más me interesan, convocar elecciones. Pero los fondos, tal como los están repartiendo, no parecen que estén cambiando la percepción de la gente ni la situación económica de nadie. Claro, es que aquí hay otra cosa. Hemos hablado de Europa. Es que Europa no es tonta. O sea, cuando a Europa le están diciendo, oiga, la oportunidad que tienen todos los países de la Unión Europea para resetearse es histórica. Ustedes, españoles, háganlo, y España está diciendo que no. España está diciendo que va a gastarse el dinero en chorradas, atendiendo a lo que puede ser una chorrada, mientras que en los países de nuestro entorno están diciendo aprovechemos esos fondos para bajar impuestos, que la población respire más
invertir en nueva economía, es decir, en reindustrializar nuestras empresas, hacernos más fuertes. Aquí en España no hay ningún plan para eso. Para concluir, mójate, ¿para cuándo crees que le aplicará tanto la crisis a Pedro Sánchez que convocará elecciones? ¿En meses? ¿Cuándo? En meses. Yo lo tengo claro, en el tercer trimestre como muy tarde, entre el tercer y el cuarto trimestre del año que viene. O sea, ahí vamos a tener un anuncio seguro. O bien ya hemos tenido el anuncio de las elecciones, o bien las va a anunciar, o algo, porque ya no va a ser insostenible. La economía española va a ser absolutamente insostenible. Eso me dicta la razón, querido Alfonso. Otra cosa es que este presidente nuestro, que está medio loco, porque yo ya no creo que hace cosas de persona que está medio loco, diga, bueno, yo tiro para adelante y a ver qué pasa, ¿verdad? Pues ya veremos. Sí, no lo descartes, ¿eh?